Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Feliz noche para cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados a esta hora y aquellos que nos han de escuchar, cualquiera que sea la hora que los esté viendo a través de YouTube, que el Eterno les bendiga en gran manera. Les saludamos acá desde Costa Rica del Ministerio Quejilá Casa de Israel. Amén. Vamos a orar para dar inicio y la continuación con el estudio que estamos teniendo los miércoles por las noches de los Taryak Misbot, los 613 mandamientos. Amén. Oramos. Baruch Adonai Kameborah Leolam Baed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amim. Benatah lanu et torato. Baruch Atah Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, eterno Rey, por este tiempo maravilloso. Te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, nos consuele y nos edifique. Te pedimos sabiduría de lo alto para comprender tu palabra, para entenderla, para ponerla por obra y para también poderla asimismo enseñar a otros. Bendigo a cada hermano y hermana que está viendo, que ha de estar viendo también esta enseñanza, que tu palabra, Padre, halle cabida en sus corazones y produzca fruto al 100 por 1. Te damos gracias, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, continuando con el estudio de Taryak Misbot, 613 mandamientos. Estamos en el mandamiento número 562. Número 562. Para los que quieren seguir leyéndolo, bueno, mandamiento 562 de Barín, capítulo 23, versículo 7, libro de Deuteronomios. De Barín es Deuteronomio. Amén. De Barín significa palabras. Eso es el verdadero nombre del libro de Deuteronomios. El nombre hebreo es Devarim, palabras. ¿Okay? Deuteronomios es un nombre griego que le pusieron, amén, que lo que significa es la segunda ley, amén, pero su nombre original y más acertado es Devarim. Bien, este mandamiento, la misbah 562, es un mandamiento prohibitivo. Dice el capítulo 23, versículo 7, no buscará su paz y su bienestar. Vamos a leer, vamos a leer un poquito el contexto de este pasaje. Ok, vamos a leerlo a partir del versículo 4 para poder entender el contexto de este versículo 7. Estoy leyendo el Humash de la versión hebrea, el Humash, porque ya que no calzan a veces los versículos con las Biblias al español. Entonces vamos a leerlo del Humash de la versión hebrea. ¿Okay? Dice en el versículo 4, Deuteronomios capítulo 4, perdón, capítulo 23, versículo 4 del Humash del hebreo. No ingresará un amonita o un moabita a la congregación de Hashem. Incluso su generación décima no ingresará a la congregación de Hashem por toda la eternidad, por el hecho de que no salieron a su encuentro con pan y agua en el camino cuando estaban saliendo de Egipto, y por el hecho de que eh, por el hecho de que empleó contra ti a Bilán, hijo de Beor, de Petor, Arán Naharaín, para maldecirte. Pero no quiso Hashem tu Dios escuchar a Bilán. Este es Balaán, ¿ok? Al español lo tradujeron como Balaán. Su nombre hebreo es Bilán. Y dio vuelta Hashem tu Dios para ti a la maldición, convirtiéndola en bendición, porque te amó Hashem tu Dios. Entonces ya entendemos el contexto de qué viene hablando. Entonces el versículo 7 dice: no buscarás la paz de ellos, ni su bienestar todos tus días
para siempre. Aquí está hablando de la descendencia de los moabitas, amén, y los amonitas. Como ya dijimos anteriormente, esta es descendencia, la descendencia que surge de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas, ¿ok? Entre Lot y sus hijas. Además de eso, fueron enemigos de Israel por cuanto no salieron a recibirle, no le dieron pan ni agua cuando Israel iba por el desierto. Y además de esto, contrataron al falso profeta, que eso es algo que tenemos que tener bien en claro, hermano, porque la Biblia al español lo traducen como el profeta Balaán, y hay gente que cree que Balaán era israelita, y no, nunca. Él era una de estas descendencias, por lo tanto, no era un falso profeta, era un profeta de sus dioses, de la brujería, ¿ok? Eso es, entonces, eso es el falso profeta Balaán. Era un brujo, literalmente era un brujo, al cual el rey Balac contrató para maldecir a Israel. Entonces, aquí viene una sentencia que el Eterno está dando. ¿Ok? En el versículo 7 dice, no buscará su paz ni su bienestar. Entonces, esta prohibición o está prohibido ofrecer paz a Amón o a Moab antes de una guerra o ser amistoso con ellos en cualquier momento. Esto lo vamos a ver, lo vimos en la Misbah 527. Ok. Solo se les prohíbe ofrecer propuesta de paz a Amón o a Moab, pero se nos permite aceptar las propuestas de paz hechas por ellos. Ok. Entonces, Israel en este caso no le podía hacer un trato de paz. Entremos en paz, un acuerdo de paz. Pero si ellos lo ofrecían, Israel podía aceptarlo. ¿Ok? Entonces, eso básicamente, solo se nos prohíbe ofrecer propuesta de paz a Amón o a Moab, pero se nos permite aceptar las propuestas de paz hechas por ellos. Cuando un pueblo ofrece un tratado de paz o un trato de paz, es como darse por vencido por aquel enemigo. ¿Ok? Este es un pueblo que nunca, jamás iba a entrar en la congregación de los santos hasta la 10ª generación. Cuando la Biblia, amados hermanos, usted va a encontrar en diferentes pasajes que habla la congregación de los santos. Usted se ha preguntado, ¿quién es la congregación de los santos? Ok, entonces la congregación de los santos como tal es Israel. No hay otro pueblo, no hay otro pueblo al cual se le llame la congregación de los santos. Solamente a la descendencia de Jacob, es la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob. A esa descendencia, o sea, a Israel como tal, es que el Eterno llama la congregación de los santos. La reunión de los santos se refiere a Israel solamente. ¿Ok? Entonces, el pueblo gentil como tal no es congregación de los santos. ¿Cómo es que un gentil pasa a ser miembro de la congregación de los santos? Bueno, a través de Yeshua HaMashiach. Cuando somos injertados en el pueblo de Israel, entonces ahí pasamos a ser los que no nacimos estrictamente en la tierra de Israel, ni descendemos directamente de Israel. Entonces es a través de Yeshua que usted y yo pasamos a ser miembros de la congregación de los santos, porque ahora somos parte de ese pueblo. Entonces, aquel que rechaza a Israel como lo hizo Moab y Amón, no puede ser parte ni se puede llamar pueblo de Dios. Misbah 563, Devarim 23:8. No despreciarás a un edomita, descendiente de Saúl, porque es tu hermano. Está prohibido rechazar a un edomita que se ha convertido,
pasadas 2 generaciones. En otras palabras, no hay prohibición de casarse con una edomita que sea prosélito de tercera generación. Quiero leerlo un poquito más acá. En el Jumás dice, no rechazarás a un edomita porque tu hermano es él. Perdón. Dice, mm, no rechazarás a un egipcio porque huésped fuiste en su tierra. Ok, entonces, eh, aquí hay dos misbot en este mismo versículo. Vamos a ver este primero. Entonces, está prohibido rechazar. Ok, a un edomita. Recordemos que Edom son los descendientes de Esaú. Y aunque son enemigos, porque son enemigos, toda esta descendencia edomita, de donde provienen la mezcla entre ismaelitas y los eh, edomitas, que es Esaú. Esta gente, amados hermanos, son esta mezcla de donde salen los árabes hoy en día. ¿Ok? Pero ¿qué está diciendo aquí? Esta descendencia no lo vamos a rechazar por cuanto son hermanos. Los edomitas son hermanos de Israel, porque son descendientes de Saúl. El único requisito para no rechazarlo es que sea convertido al Dios de Israel. ¿Ok? En el documento dice al judaísmo. ¿Ok? Pero el judaísmo es una religión como tal. Recordemos que esto es un documento judío que estamos estudiando. ¿Ok? Pero solamente que se convierta al Dios de Israel. Aceptar al Dios de Israel. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que pasamos a ser parte del pueblo? Aquel que acepta a Yeshua como su Señor y su Salvador. Entonces, no se puede rechazar a aquel de que venga, de la descendencia que venga. Entonces, pero acepta al Señor de todo corazón, se arrepiente de sus pecados, es aceptado en medio del pueblo. Entonces, Misbah 500, perdón, Misbah 500, déjeme ver, 564. 564. Mandamiento prohibitivo, de Barín 23:8, el mismo versículo. No despreciarás a un egipcio. Está prohibido rechazar en matrimonio a un egipcio que es de tercera generación de prosélitos. ¿Ok? De uno igual, convertido, de tercera generación. Recordemos que esto es un documento hebreo antiguo, muy antiguo. Entonces, hoy en día, cualquier egipcio, aunque hoy el pueblo egipcio es enemigo del pueblo de Dios. De hecho, hoy mismo hicieron amenazas a Israel y se están confabulando con los de Hamas para atacar a Israel. Ya eso está sabido, ya eso salió en las noticias de Israel hoy. Este, temprano estaba viendo las noticias, bueno, hoy en la madrugada estaban liberando también cuatro cuerpos más de israelitas muertos en el 7 de octubre, que murieron en cautiverio, bueno, pero los mandaron a Egipto, este, y son enemigos, pero igual, entonces, una persona que se convierta, un prosélito es un convertido, esto significa la palabra prosélito, un convertido al Dios de Israel, ¿ok? Dice, la razón por la que los edomitas y los egipcios fueron excluidos de la nación judía o de la nación de Israel en menor grado que los amonitas y moabitas es porque aunque los egipcios esclavizaron a los judíos, ellos no les mostraron bondad en el comienzo. Ellos les mostraron bondad en el comienzo. De manera similar, aunque los edomitas guerrearon contra los judíos, son considerados sus hermanos en virtud de ser descendientes de Esaú, que era hermano de Jacob. Eh, Avino es nuestro padre. Jacob Avino, nuestro padre a Jacob.
Entonces, en el caso de Amón y Moab, encontramos que cuando los judíos o los israelitas viajaban por el desierto hacia la Eretz Israel, hacia la tierra de Israel, eso significa Eretz Israel, hacia la tierra de Israel, exhaustos y hambrientos, su pedido de ayuda fue rechazado a sangre fría por los amonitas, sin ningún motivo válido, ya que no hubo roces ni enfrentamientos previos entre ambas naciones. Al contrario, su maldad hacia los israelitas fue con la intención de hacer que se convirtieran a la forma de vida de los gentiles o perecieran por completo. Por lo tanto, la ley de exclusión es más estricta hacia los amonitas y moabitas más que cualquier otra nación. Y recordemos que, por ejemplo, los moabitas, cuando contratan a Bilán o a Balaán para maldecir a Israel, este brujo Balaán levantó 21 altares, levantó 21 altares, oiga bien, en 7 montes diferentes levantó 3 altares a sus dioses para maldecir a Israel. Y cada vez que este brujo contratado por Balac, el rey Balac, para maldecir a Israel, no podía maldecirlo. Por eso dice la escritura que el Señor cambió la maldición en bendición. Y cada vez que el brujo quería maldecir a Israel, lo único que salía de su boca era bendición. Y él mismo declaró y dijo, cuando Balac se enojaba con él, le decía, es que yo no puedo maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Aquí es, hermano, donde usted y yo tenemos que tener en cuenta, porque hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Hay gente que anda viendo brujos y sapos encantados por todo lado, hermano. Cuando usted y yo caminamos bajo la cobertura de Dios, cuando usted y yo estamos sujetos a la ley y a la bondad de Dios, cumpliendo con sus preceptos, no hay brujo, no hay hechicero, no hay encantador que te pueda hacer daño. Hay congregaciones, amados hermanos, donde se habla más de la brujería que de la misma palabra de Dios. Eso es inaceptable. Se le da más gloria a los demonios, se le da más gloria a los brujos y a los hechiceros que al mismo Dios. Se le tiene más miedo a la brujería y la hechicería. Hermano, cuando a gente, hermano, que le habla a uno de brujería, yo en lo personal, por lo que dice la escritura, no creo que un hijo de Dios pueda ser atacado por la brujería. No lo creo. ¿Cuándo es que a mí o a un creyente, a un hijo de Dios, lo toca un ataque de brujería, por ejemplo? Cuando hay puertas abiertas, cuando se le abre la puerta al pecado, cuando no estamos sujetos a la palabra, cuando no caminamos conforme a los preceptos de la escritura. ¿Sí me entiende? Ahí es donde usted puede ser tocado, atacado por la brujería. Entonces, ¿por qué razón? Dice la escritura que el Señor nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Yo no sé qué significa para usted la palabra nada, pero nada es nada. Entonces, ¿por qué yo tengo que andar, hermano, y la gente haciendo cosas que no dice la Biblia? Déjeme buscar esta cita bíblica porque quiero mostrársela. Déjeme correr esto para abajo mejor. Y esto para un lado. Ok. Dice, eso está en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19. Porque hay gente, hermano, que anda con un miedo a la brujería. Dios guarde, le pase un gato por el techo de la casa a medianoche. Se caen de la cama, hermano, y se mueren de un susto. Pero Lucas 10, 19, aquí es el Señor hablando.
Este es el Señor, esto es Jesús hablando. Cuando Él los envió de dos en dos a predicar, a sanar enfermos, a libertar cautivos, a echar fuera demonios. Cuando esos 70 regresaron, dice en el versículo 17, Lucas 10:17, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad, os he dado autoridad. ¿A quién? Al pueblo, a los convertidos, a los que caminan conforme a su palabra. Mirad que os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, sobre todo poder del enemigo. ¿Y qué dice aquí? Y nada os hará daño, y nada os hará daño, nada, nada os hará daño. ¿Qué hago yo con este versículo? ¿Qué hago yo con estas palabras de Yeshua de Lucas 10:19, cuando dice que Él nos ha dado poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza o sobre todo poder diabólico, sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará? ¿Qué tengo que hacer yo? Caminar en santidad. Caminar en santidad. Caminar en la justicia de Dios, en su palabra, simplemente. Y entonces de allí nada nos podrá hacer daño, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces, como le digo, se le da más poder al diablo que al mismo Dios, que al mismo Padre. ¿Ok? Seguimos entonces. Misbah 565 dice, aquí mismo es el versículo 8 de Barín 23:8. Si hay entre cualquier hombre que es ritualmente impuro, vamos a ver Devarim 23:8. No rechazarás a un edomita porque es tu hermano, es él, no es, y no rechazará a un egipcio porque es huésped fuiste en la tierra. Los hijos que proceden de ellos en la generación tercera podrán ingresar a la congregación de Hashem. Ok, déjeme ver porque aquí se equivocaron en la traducción, porque no es el versículo 8. Dice, cuando salga un campamento contra tus enemigos, te cuidarás de todas sus cosas malas. Si habrá contigo un hombre que no esté puro debido a un incidente nocturno, saldrá fuera del campamento. Ok, es el versículo 10. Ok, es el versículo 10. Entonces dice, te cuidarás de toda cosa mala. Si habrá contigo un hombre que no esté puro debido a un incidente nocturno, saldrá fuera del campamento. No ingresará al seno del campamento. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 12. Sucederá que cuando se aproxime el anochecer, que se sumergirá en el agua y cuando se ponga el sol podrá ingresar al seno del campamento. Ok, entonces una persona ritualmente impura tiene prohibido entrar en el campamento de Levín, de los levitas. Ok, hoy en día está prohibido, esta prohibición se aplica al monte del templo. Ok, que se corresponde con el campamento de los levitas. Ok, entonces cuando hay un incidente nocturno, ¿a qué se refiere esto? Ok, la Biblia establece que todo flujo, sea de sangre o de semen, hace que la persona quede ritualmente impuro, ritualmente impuro. Entonces, eh, cuando hubo una eyaculación nocturna, ¿ok?
Entonces, la persona quedaba ritualmente impura. Tenía que salir del campamento durante ese día. Cuando ya iba a caer el sol, se tenía que hacer ir a una mikveh, hacerse una tevilá, hacer un bautismo que conocemos como la palabra bautismo. Se hacía un baño ritual, una purificación ritual, y a la caída del sol, que es cuando inicia el nuevo día, ¿ok? Según el calendario y el horario bíblico, el día no comienza a la medianoche, sino a la caída del sol, aproximadamente 6 de la tarde, cuando ya cae la noche. Ahí comienza el nuevo día. Entonces nosotros ya bíblicamente estamos en un nuevo día a esta hora de la noche. Entonces, la persona ya, después de que la caída del sol, después de haber hecho el baño ritual, haber hecho ese bautismo, esa tevilá, ya podía entrar al campamento, ya ritualmente quedaba puro nuevamente para poder entrar en el campamento en cuestión cuando había en tiempos de guerra, ¿ok? Cuando se iba para la batalla. ¿Por qué? Porque una impureza podía causar una derrota en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque recordemos que era los puros que había que santificarse para todo, para servir al Eterno. ¿Ok? Bien, Misbah 566, de Barín 23:13, y tendrás lugar fuera del campamento. Vamos a leerlo. Vamos a continuar porque viene hablando de lo mismo. Vamos a leer el versículo 11. Sí, ok, versículo 12 dice, sucederá que cuando se aproxime el anochecer, que se sumergirá en el agua y cuando se ponga el sol, podrá ingresar al seno del campamento. Versículo 13. Y un lugar tendrás fuera del campamento y saldrás hacia ahí afuera. ¿Ok? Tenía que haber un lugar especial para esa persona que involuntariamente había quedado impuro. Durante una guerra, es una misma, es un mandamiento que los soldados preparen un lugar específico donde puedan hacer sus necesidades y dejar sus desechos corporales, ¿ok? Fuera del campamento. Mire qué cuidado que tiene el Eterno para con todos los detalles. O sea, no podías ir a dar del cuerpo, hacer tus necesidades fisiológicas dentro del campamento, porque, ok, ibas a causar impureza en todo el campamento. Entonces, había que tener un lugar específico, una letrina, ok, preparada a cierta distancia del campamento para que no causara impureza dentro del campamento. No solamente era por higiene, sino también por un estado espiritual. Ok, mandamiento performativo, mandamiento Misbah 567, verso 14, y tendrás una pala junto a tus armas. Oiga bien, entonces viene hablando de lo mismo. Aquí viene hablando de lo mismo. Verso 14. Una pala tendrás además de tus armas, y sucederá que cuando te sientes afuera, cavarás con ella, regresarás y cubrirás tu excremento. ¿Ok? Ahí está. Entonces, un lugar, ¿ok? Se hacía un huequito con la pala, hacías tus necesidades ahí y la volvías a tapar. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Ese cuidado hasta en esos detalles específicos que el Eterno eh, da a su pueblo. ¿Ok? Misbah 568. Devarim 23:16. No extraditarás a un siervo a su amo. Vamos a leerlo. Verso 15. Vamos a leer del verso 15. Porque Hachén tu Dios camina al seno de tu campamento para rescatarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, de modo que sea tu campamento santo para él, no vea en ti nada vergonzoso y se retire detrás de ti. Ok, el verso 15 va de la mano con el verso 14, hacer un huequito, hacer tus necesidades ahí y taparlo otra vez con la misma tierra. ¿Y por qué? Porque dice que Hashem, que el eterno Dios camina
en medio de su pueblo. No sea que haya algo vergonzoso. O sea, eso está, imagínense el nivel de santidad en el campamento de Israel, que hasta en eso, ¿por qué razón? Porque Dios camina contigo, porque Dios está contigo para salvarte, para ayudarte. No vayas a dejar algo vergonzoso, que vea en ti algo vergonzoso y se vaya y se aparte. Wow. Entonces el versículo 16 dice, no entregarás, y aquí cambia hacia otra cosa, dice, no entregarás a su amo un esclavo que hubiera hallado refugio contigo de su amo. Vamos a ver de qué trata. Está prohibido devolver a un esclavo que huyó de su maestro o de su amo de fuera de la eres de Israel a Israel, ¿ok? Un esclavo que de otro pueblo que vino huyendo hacia la tierra de Israel porque su amo lo maltrataba o lo quería matar y él encontró refugio entre el pueblo. No lo vas a devolver, no lo vas a entregar a tu amo. Esta misma se refiere a un esclavo gentil que escapó de su amo fuera de la Eres Israel, de la tierra de Israel, para buscar refugio dentro de la tierra de Israel. Su amo está obligado a declararlo libre y por lo tanto adquiere el estatus pleno de un israelita. De igual manera, usted y yo, amados hermanos, que antes teníamos otro amo, teníamos otro dueño que nos tenía esclavizados, pero huimos y ahora somos integrados al pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, nadie tiene derecho a devolverlo al mundo. En eso tenemos que tener cuidado hasta con nuestro propio testimonio y de nuestra forma de actuar, porque, hermano, mucha gente se han apartado de los caminos del Eterno por el mal testimonio que se encuentran muchas veces dentro de las mismas congregaciones. En eso debemos de tener mucho, mucho cuidado, porque es como devolvérselo al mundo, es como entregárselo al diablo nuevamente para que el diablo lo aniquile, lo termine de matar. Misbah 570. Déjeme ver acá. 569, perdón. Misbah 569. Dice, no lo oprimirás. Versículo 17, vamos a leerlo. Contigo habitará en tu seno en cualquier lugar que escoja en una de tus ciudades que sea beneficioso para él. No te mofarás de él. Mofar aquí es como de burla, ¿verdad? Y opresión también. No lo oprimirás. Está prohibido acosar o atormentar a un esclavo no judío, no hebreo, que ha huido de su amo, de, de fuera de la eres de Israel. Amén. Entonces hay que tener cuidado, el cuidado con los extranjeros. Hoy en día se está dando mucho eso en nuestro país, gente que está viniendo, hermano, y hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no caer en ese espíritu de burla o en ese espíritu de opresión o en ese espíritu de que mucha gente se aprovecha de estos gente que han huido, por ejemplo, hoy de Venezuela, que están huyendo de Nicaragua, que están huyendo de diferentes países que están en una condición de dictadura y que son oprimidos, hermano, y huyen, escapan de su tierra. Hermano, ¿quién estando bien en su país se quiere ir de su país? Nadie, nadie. Nadie quiere dejar su casa. Nadie quiere dejar a sus hijos, a su familia, a su esposa, a su papá, a su mamá. Mucha gente que sale de ahí, hermano, y quizás nunca más vuelvan a ver a su familia. Ellos salen de la opresión y como para que lleguen a un lugar y sigan siendo oprimidos. Eso es injusticia delante del Eterno. Y eso el Eterno lo ve, hermano, y también lo juzga muy fuertemente. Debemos tener cuidado con eso. Entonces dice, quien transgrede esta misma está automáticamente violando otras dos, es decir, la misma 63 y la misma 338. Que no tenemos tiempo para verlas, pero ya las vimos, ¿ok? Ya pasamos por allí. Misma 570, mandamiento prohibitivo, versículo 18. ¿Ok? Vamos a leerlo. Versículo 18. No habrá mujer promiscua
entre las hijas de Israel. Y no habrá un hombre promiscuo entre los hijos de Israel. Está prohibido que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar casados. ¿Ok? Sin hacer una ketubá y la kedushin, la santidad del matrimonio. ¿Ok? Entonces aquí vemos que esto es un mandamiento que se aplica hoy en día para todos. Entonces, lo que la gente mal llama unión libre, digo mal llama porque no es unión libre, es una atadura que la persona tiene que procurar buscar cómo hacer esa ketubá, que es el contrato matrimonial, o sea, casarse, que lo hablemos claro. Entonces, está prohibido una persona promiscua, un hombre y una mujer promiscuos, ¿ok? Que es estar teniendo intimidad sin estar cosa o viviendo, no solamente que es vivir o tener relaciones sexuales, porque eso es la fornicación, sino es la promiscuidad, que es vivir juntos como marido y mujer sin estar casados. Es una prohibición. Entonces, es lo que dice ahí en Deuteronomios 23:18. No sé cómo lo dice en las otras, o en qué versículo está en las otras versiones, pero acá en el Humás es en el 23:18. Déjeme ver si es el mismo. Uh, no, no lo dice ahí. Ok, es diferente. Entonces dice, Misbah 571. Manda, Devarim 23:19. Devarim 23:19. Dice, 23:19. Tú no debes traer el salario de una ramera o el intercambio, precio de un perro a la casa de Hashem. Vamos a leerlo acá en el Humash. Vamos a ver cómo dice acá, 23:19. No traerás el pago de una ramera o el trueque por un perro a la casa de Hashem. Está hablando de una ofrenda, ¿ok? A la casa de Hashem tu Dios para ningún voto, pues abominación de Hashem tu Dios son ambos, ¿ok? Entonces, mire qué tremendo. No traerás el salario de una ramera. Está prohibido traer como ofrenda un animal que ha sido cambiado por un perro o un animal que ha sido dado como pago a una ramera, el salario de una prostituta. ¿Okay? Hasta en eso, hermano, por eso es que, por ejemplo, dineros que usted, por ejemplo, un ministro, un pastor, que sabe que a lo que se dedica aquella persona, ¿ah? A lo que se dedica aquella persona, sea de droga, sea de prostitución, sean cosas que van en contra de la palabra de Dios. Usted no puede aceptar dinero, una ofrenda, nada que provenga de mal habido. Es una prohibición. Gente que se ha vendido, hermano, por dinero. Templos que se han construido con dinero del narcotráfico. Hombres que ponen la mano, hermano, para recibir diezmos o ofrendas de una persona que sabe que se dedica a la drogadicción, perdón, al narcotráfico o a la prostitución, o que hacen, hermano, negocios oscuros. Esos dineros no pueden entrar en las arcas del pueblo de Dios. ¿Sí me entiende? Hay que tener mucho cuidado, entre otras cosas, que nos llevaría toda la noche hablando de ellas aquí. Entonces, déjeme, ok. Misbah 572, mandamiento 572, dice,
Mandamiento prohibitivo, Devarim 23:20. Devarim 23:20. No pagarás a tu hermano interés. Vamos a ver qué dice. 23:20. No provocarás que cobre intereses tu hermano, intereses por dinero o intereses por alimento, ni intereses por nada de lo que pueda ser cobrado como intereses. ¿Ok? Esencia, está prohibido pedir prestado dinero a intereses de un hermano, de uno del pueblo. Esto lo hemos explicado ya en muchas ocasiones. Esta misma prohíbe que el prestatario pague intereses, mientras que la misma 343 prohíbe que el prestamista acepte intereses. ¿Ok? Entonces, entre el pueblo, hablando del pueblo, el prójimo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? El prójimo es aquel que tiene la misma fe, que estamos el mismo Dios, nuestra misma fe, ¿entiende? Entonces, un hermano, si me pide dinero prestado, ok, y yo tengo cómo prestarle el dinero para sacarlo de un apuro, estoy en la obligación de darle el dinero, de darle el dinero. Esa es mi obligación. Prestarle a mi hermano, el de la fe, ¿ok? Del mismo pueblo. Lo que yo no estoy obligado, o sea, yo no puedo es decirle, bueno, hermano, yo te presto 1 millón de colones o 1 millón o 100,000 dólares o $1,000 y me pagas $1,500 por interés. No, o sea, no puedes cobrar a un hermano en la fe, no le puedes cobrar intereses. Ayúdalo, préstale y no esperes nada a cambio más que él te devuelva el dinero. Si yo le pido prestado a usted y usted me prestó el dinero, ok, mi obligación es ni siquiera decirle cuánto me vas a cobrar de interés, porque aquí están las dos vías. No pagarás a tu hermano interés. No pagarás a tu hermano interés. Está prohibido pedir prestado dinero a interés. Hermano, présteme dinero y yo le pago tanto, yo le devuelvo tanto. No, ya yo estoy quebrantando, aunque que yo me esté ofreciendo a pagarle a usted interés, yo estoy quebrantando este mandamiento. Y si la persona que me presta el dinero me dice, ok, yo le presto el dinero, pero te cobro un 12 o un 13% de interés, ya ahí está quebrantando el mandamiento. Entonces, no puedo aceptarle a él ese dinero por interés. ¿Ok? Esta misma prohíbe al prestatario que pague intereses, mientras que la misma 343 prohíbe que el prestamista acepte intereses. Las dos vías. Ni yo le ofrezco pagar intereses, ni que él me cobre a mí. Es una prohibición dentro del pueblo de Dios. Si hay alguien de los gentiles del mundo que me pide prestado y puedo ayudarle, ok, yo le voy a ayudar, le voy a prestar el dinero a esa persona que no está en el camino de la fe. Yo le puedo cobrar interés, le pudiera cobrar interés, ¿ya? No es una obligación cobrar el interés, pero podría cobrar el interés. Hay gente que tiene negocio de prestar dinero, que ese es su negocio, son prestamistas. Y como es un negocio, es para ganar dinero, lógico, es un negocio. Entonces, no es que es pecado cobrar usura, cobrar interés. Pero si viene un hermano que aunque yo tenga el negocio de prestar dinero y me pide dinero, pero es un hermano de la fe, ok, ¿cuánto necesitas? Tanto. Toma, aquí está el dinero. ¿Y cuánto me vas a cobrar de interés? No, yo no te voy a cobrar nada. Pero hermano, esto es tu negocio. Sí, pero usted es mi hermano en la fe. No te puedo cobrar. Hermano, qué buena voluntad tiene usted. No, no, es que la Biblia me lo prohíbe. Es que el Eterno me lo prohíbe. Quisiera cobrarle, pero no puedo. ¿Me entiende? Este es el mandamiento. Este es el mandamiento 572. Misbah 573 dice, de un extraño gentil, ahí está, de un extraño, o sea, de un gentil. Cuando habla de extraño aquí, es uno que no pertenece al pueblo. Un gentil. Puedes tomar interés en el 23-21. ¿Ok? 23-21 dice, al gentil podrás
em, pagar, déjeme ver, al gentil podrás pagar interés, mas a tu hermano no pagarás interés, para que te bendiga Hashem tu Dios en todos tus emprendimientos sobre la tierra a la cual vienes para poseer. Ok, si yo le pido dinero a un gentil, entonces, y el gentil me cobra interés, yo le puedo pagar el interés al gentil, pero al hermano de la fe no. O al contrario, yo soy el prestamista y un gentil viene a pedirme dinero y yo se lo presto, ok, a él yo le puedo cobrar el interés. Entonces yo negocio con él cuánto interés me va a pagar por cuánto tiempo va a ocupar el dinero él. Hasta que me pague el dinero, me vas a pagar tanto por ciento por mes. ¿Ok? Entonces, a un gentil, un hermano de la fe, no. Entonces, eso queda claro ahí. Es una misma prestar dinero a un no creyente, a un no israelita, a un no hebreo, con intereses. También un judío o un creyente puede pedir dinero prestado con intereses a un gentil. ¿Ok? Ya lo expliqué. Misbah 574 dice, Devarim 23:22. Cuando hagas un voto a Hashem, tu Dios, no tardarás en pagarlo. Vamos a verlo. 23:22. Cuando formules un voto a Hashem, tu Dios, no te retrasarás en pagarlo, puesto que lo reclamará Hashem, tu Dios, de ti y habrá en ti pecado. ¿Ok? Entonces, está prohibido retrasar el pago de cualquier misbah obligatoria o voto que uno tome sobre sí mismo, una promesa, una ofrenda, ¿ok? Cualquier cosa que usted prometió cuando hagas un voto es una promesa, eso es, eso es un voto, una promesa. Cuando hagas una promesa, no tardes en cumplirlo, no tardes en pagar ese voto. Está prohibido retrasar el pago de cualquier misbah obligatoria o voto que uno tome sobre sí mismo. Hermano, usted sabe las promesas que usted ha hecho. Usted sabe lo que usted le ha dicho al Eterno. Cualquier cosa que usted hizo. Hermano, ¿cuántas cosas decimos? Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo, eso es un voto. Eso es un voto. Señor, mira, hay gente que lo llama a uno, hermano, para pedir oración. Y no es que yo jamás en la vida uno va a cobrar por una oración en la vida. Nunca, nunca, hermano. Pero cuando la promesa sale de la persona, a mí me lo han dicho, hermano. Yo quiero que me ayude a orar, hermano. Mire, yo le hice una promesa a Dios que si me ayuda con esto, yo voy a sacar una ofrenda y le voy a dar a usted tanto, hermano. Me lo han dicho infinidad de veces, hermano. Infinidad de veces. Y el Señor viene, resuelve el problema y la persona se olvidó del voto, no que le hizo al pastor o al ministro o a la congregación, no, a Dios. Se le olvidó. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Que hicieron un voto a Dios en vender. Ananías y Zafira vendieron una propiedad e hicieron un voto, hicieron una promesa. Déjeme buscarlo eso está en el libro de Hechos, capítulo, déjeme moverme aquí un poquito. Ven, Hechos, capítulo, voy a buscar el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Ay, ay, ay. Vamos a ver.
Vamos a leer el versículo 1. Ok. No sé si lo logran ver allá en la casa, pero lo voy a leer. Dice, ay, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. No, vamos a leerlo de más arriba porque mm, otra versión. No, vamos a leerlo. Ok. Se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero es en, déjeme ver entonces el versículo 4, el capítulo 4. Porque él hace el voto. Pedro nunca le pidió a él eh, cantidad de dinero. Él hizo un voto. Dice, ok, dice la congregación de los creyentes en el capítulo 4, versículo 32. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma, un mismo sentir, un mismo espíritu. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia había sobre ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ok, entonces ahí pasamos al capítulo 5, que cada uno lo hacía voluntariamente, ¿verdad? No dice que no se hacían llamar, esto es mío, no, sino que era de todos, esto es del pueblo, esto es de todos. ¿Okay? Entonces dice el versículo 1 del capítulo 5 de Hechos, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, porque ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin vender, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo pusieron, y los jóvenes lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso de como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y le preguntó Pedro, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira a los pies de los que sepultido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto con su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que le pusieron estas cosas, supieron estas cosas. Entonces, ahí está, hermano, el peligro de, de uno, hermano, hacer promesas, eh, hacer votos y no pagar esos votos. Es un pecado, ¿ok? Está prohibido retrasar el pago de cualquier misbah, de cualquier mandamiento obligatoria o voto que uno tome sobre sí mismo, ¿ok? Hay misbah, o sea, hay mandamientos obligatorios que hay que cumplirlos porque el Señor los demanda. Y están también los votos, que son cosas que usted promete. Las dos cosas, ¿ok? Hay que tener cuidado en no tardar en cumplirlas, ¿ok? Entonces,
Dice, algunos ejemplos son todos los diezmos, los sumos y los masorot, Erashin, la misbah 350, los sharomim, la misbah 353 y 359. Aquí está hablando de los diferentes diezmos que habían, que básicamente eran 4 diezmos. Un diezmo que se le daba al Cohen Hagadol, al sumo sacerdote, el diezmo de los levitas y sacerdotes, el diezmo de las viudas y los huérfanos, ¿ok? Y los diezmos de las peregrinaciones, ¿ok? Además de las ofrendas y todo lo que se daba, ¿ok? En aquella época. Entonces, y los votos. En el tiempo del Beit Hamidash, en el tiempo del templo, el Beit Hamidash, en la casa de su presencia, estaba prohibido retrasar en traer cualquier ofrenda obligatoria o voluntaria. Ok, la obligatoria y la voluntaria. Prometiste algo, ok, y están los tiempos establecidos para entregarlas. Usted tiene que estar atento a los tiempos para dar lo que se prometió o lo que se está obligado a dar. Usted decía, bueno, yo voy todos los 30 de cada mes, voy a dar tanto. Ah, ok. Pero no te, o sea, que no te agarre el 31 o el primero o el 15. Ay, es que se me olvidó. ¿Por qué? Porque hiciste un voto, hiciste una promesa. Tienes que cumplir, hay que tener ese cuidado. Por más de 3, dice en el Beit Hamidash estaba prohibido retrasar en traer cualquier ofrenda obligatoria o voluntaria por más de 3 festivales peregrinaje. En otras palabras, si los 3 festivales han transcurrido sin importar en qué orden, ha transgredido esta misbah. Entonces, el tener cuidado, los tiempos establecidos. La Biblia dice que nosotros no te presentarás a Dios con las manos vacías. Ah, ok. Entonces, hablando con respecto a las fiestas, a los moedín, ok, se apartaba esa ofrenda, ese voto, esa promesa, y se daba en el tiempo. No puedes esperar a que, ay, se me pasó la fiesta, no di la ofrenda, la otra la doy. No, tenías que pagarlo allí porque entonces estarías quebrantando esta misma. Bien. Vamos a dejarlo aquí, hermano, y la próxima semana, con la ayuda del Padre Celestial, continuaremos. Amén. Si hay alguien que quiera consultar algo o comentar algo, puede hacerlo. Y si no, pues oramos y nos despedimos. Amén. Bien, yo espero que todo esté claro entonces. Y así sea. Amén. Gloria al Padre. Ok. Bien, familia. Entonces, vamos a orar entonces. Les recuerdo el viernes, con la ayuda del Padre, 7 de la noche, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica. Estaremos estudiando la parashá semanal. Sábado, 5:30 de la tarde. Estaremos concluyendo con esa parashá semanal. Amén. Y con la ayuda del Eterno, hermano, ya estamos a punto de también reiniciar lo que es las clases de formación ministerial con la ayuda del Eterno. Amén. Así que agradecidos con todos, sigamos orando, orando por cada uno de nosotros como familia. Unifiqué los 2 grupos que teníamos de Kehilá y la Yeshiva. La Yeshiva la convertimos en la Kehilá, ¿okay? En la congregación. Así que ya tenemos solamente ese grupo y el grupo de formación ministerial, que ese es solamente para personas que tienen llamado al ministerio. ¿Ok? Em, iniciamos el año pasado, hicimos una pausa ahora en diciembre y vamos a volver a iniciar ahora en estos próximos días de marzo. Ya vamos a estar dando inicio nuevamente. Si hay alguien que no está en el grupo de formación ministerial y quiere estudiar con nosotros, son estudios un poquito más avanzados de los que estamos dando ahorita, enfocados a los ministros, a los que tienen llamado a servir al Eterno. Amén. Esas clases van a ser los lunes
lunes 7 de la noche. Antes las teníamos los sábados, pero por motivo, hermano, de que hay hermanos que están en otras congregaciones pero igual quieren estudiar con nosotros, entonces eh, quisimos un poco también descongestionar un poco el día sábado. Amén, ya que tenemos el Shabbat y también se nos hacía un poquillo pesado en lo personal también. Amén. Así que entonces van a ser los lunes a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica, eh, lo que es formación ministerial. Amén. Si usted quiere ser parte, si usted todavía no está integrado eh, en ese grupo, usted se comunica conmigo en privado y con mucho gusto lo integramos. Ese grupo de formación ministerial es un grupo, hermano, para ministros, para que tienen llamado ministerial. Eh, entonces, por lo tanto, sí somos bastante exigentes. ¿Exigentes en qué sentido? En que 3 ausencias injustificadas, eso es motivo de sacarlo del grupo. Eh, Presentar tareas y hacer los exámenes que vamos a hacer porque estudiamos por materias. Cada materia al final tiene un examen. Entonces, y también dejamos tareas. Y las tareas tienen que presentarme al tiempo, el día señalado de la tarea, y presentar exámenes. Y si usted por algún motivo de fuerza mayor, usted no puede estar presente en la clase, usted me lo deja saber a mí. Porque si usted no justifica esa ausencia, entonces ya queda una X ahí en su registro. Amén. Entonces, eso para los hermanos que quieran integrar lo que es formación ministerial y lo que es el grupo de la congregación, pues seguimos adelante estudiando también los miércoles, viernes y sábados. Amén. Bien, oramos entonces. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan nalu et torato toraemet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado una Torá de verdad, que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, Padre. Lo que resta de estos días, esta noche, Padre, oramos por la nación de Israel, por aquellos que están regresando a casa. Padre amado, sigamos orando por Señor Yair Vivas. Padre, te pedimos que lo fortalezcas, ya que esta madrugada para nosotros, esta mañana en Israel, fueron enterrados su esposa y sus hijos. Y para todos aquellos que han perdido familiares secuestrados, hoy regresaron 4 cuerpos más a Israel, Padre. Te pedimos que fortalezcas a esas familias y que fortalezcas a los que están con vida todavía y que sean devueltos sanos y salvos a casa, Padre. Bendice a las fuerzas de defensa de Israel, al primer ministro Netanyahu y a todo su gabinete de gobierno, Padre. Dales la sabiduría, la inteligencia espiritual y emocional para tomar las decisiones que tengan que tomar para que pronto acabe esta situación en Israel. Nosotros te damos gracias, Padre, sabiendo, Señor, lo que dice tu palabra, que el ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Feliz noche para todos. Que el Eterno me los bendiga. A mi hija un beso que está aquí. Te amo, mi amor. Shalom, shalom. Shalom.